La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Boombox. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Hoy martes 13 de mayo, como siempre les acompaña Slobodan Wilches. Iniciamos este resumen de noticias. Anoche el presidente Gustavo Petro aprovechó su intervención en el cuarto foro ministerial China-CELAC para hacer un llamado al diálogo de tú a tú entre civilizaciones, especialmente con China. Más temprano confirmó que mañana miércoles firmará la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda, un acuerdo de cooperación con China. Caterina Ávila. El miércoles de esta semana, el presidente Gustavo Petro sostendrá en China una reunión bilateral con su homólogo Xi Jinping. El objetivo principal del encuentro es formalizar la adhesión de Colombia a la iniciativa de la Ruta de la Seda, un ambicioso proyecto impulsado por el gobierno chino que busca conectar Asia con África y Europa y del cual ya hacen parte más de 140 países. Desde el gobierno colombiano, el mensaje ha sido enfático. Se trata de una decisión soberana que, aunque Estados Unidos no ve con buenos ojos, seguirá adelante. El presidente Gustavo Petro ha reiterado que Colombia actúa con autonomía. No obstante, la posible incorporación al proyecto ha generado preocupaciones en ciertos sectores, especialmente por las implicaciones que podría tener en la relación con el gobierno de Donald Trump. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, calificó la movida como una provocación innecesaria hacia el tradicional aliado norteamericano. La Ruta de la Seda representa una alianza estratégica centrada en grandes inversiones en infraestructura y desarrollo. En ese contexto, durante la apertura de la cuarta cumbre ministerial de la CELAC en China, que tuvo lugar hacia las 10 a.m. hora local, el presidente Gustavo Petro propuso un diálogo entre civilizaciones. En su intervención, llamó a dejar atrás las ideologías que, según él, nublan la conciencia frente a desafíos globales como la crisis climática. Además, el presidente planteó que América Latina puede jugar un papel clave en la transición hacia una economía descarbonizada y propuso fortalecer la conexión interoceánica con Asia mediante infraestructura estratégica como la fibra óptica. Y hoy el Senado de la República comienza a discutir si se aprueba o no la realización de la consulta popular. El gobierno tiene una ventaja que no es amplia ni definitiva, pero que podría ser suficiente. María Camila Roa. El tema está apretado. Aunque ayer en la mañana el gobierno contaba con alrededor de 58 votos, ha perdido 2 en las últimas horas del Partido Liberal. Pero hay un tema clave aquí, y es que esta votación se define por mayoría simple y no mayoría absoluta. La consulta no necesita de 53 votos que corresponden a la mitad más uno de los 105 senadores. Solo necesita, atención a esto, que estén presentes en la plenaria como mínimo esos 53 senadores conformando quórum, y se tomaría decisión, es decir, se aprobaría o negaría con la mayoría de los votos de los senadores que asistan. Por ejemplo, si asisten 100 senadores, se necesitarían 51 votos por el sí para que pase la consulta, por lo cual, y según lo que nos dicen, la estrategia girará alrededor de estar o no presentes en el recinto para respaldar al gobierno. El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde. Me parece perfecto que en una democracia representativa también la gente tenga derecho a participar directamente sobre algo, como en este caso los derechos laborales. Entonces, la mayoría necesaria va a depender de la cantidad de senadores que se registren. Han sido los movimientos del gobierno con partidos como el Liberal los que hoy les dan el aire de victoria, como el nombramiento de la secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara, Diana Morales, como ministra de Comercio para un sector de esa colectividad, pese a que el expresidente César Gaviria recomendó a sus senadores votar no a la consulta y negó que esta cuota les pertenezca. Y precisamente ante la mesa directiva del Senado de la República, con 4 firmas de los 7 integrantes de la Comisión Accidental designada para estudiar la apelación del archivo de la reforma laboral, fue radicado el concepto que pide a la plenaria de la corporación negar dicha apelación. En otras palabras, los integrantes de la mesa directiva le están pidiendo al Senado de la República que no prospere la hundida reforma laboral.
Andrés Carmona. Según el concepto emitido por los senadores Juan Pablo Gallo, Efraín Cepeda, José Luis Pérez y Marcos Daniel Pineda, el recurso de apelación interpuesto por el senador verde Fabián Díaz y la senadora del pacto Marta Peralta no tiene ningún pronunciamiento de fondo sobre los motivos concretos de inconformidad con la decisión de archivo emitida por la Comisión Séptima del Senado el pasado 18 de marzo. Según los congresistas, el recurso se limitó a enunciar normas y jurisprudencia sin referirse concretamente al archivo y sin determinar por qué razón se habría violado la Constitución y alguna norma legal que permita revivir la reforma y que pase a discusión de otra comisión constitucional. El coordinador de esta comisión, el senador liberal Juan Pablo Gallo. No vamos a dejarnos engañar con este tipo de reformas, que es nada más ni nada menos que la cuota inicial de una reelección, tal y como lo anticipó el mismo señor presidente, como lo dijo su ministro de Interior Benedetti, y como lo ha dicho quien va a ser o funge como candidato, el señor Gustavo Bolívar. Sin embargo, de esta decisión se apartó la senadora Angélica Lozano, quien considera que es positivo avanzar en la apelación para incluso evitarse el gasto de la consulta popular. Que en este caso puede ser el mejor camino para garantizar los derechos laborales de los colombianos por ley a mitad de año, en julio de este año, sin profundizar la polarización, ni la guerra, ni la división política, ni anticipar la campaña. Tanto este concepto como el emitido por los senadores Ariel Ávila de la Alianza Verde y Pedro Flores del Pacto Histórico, que piden aprobar la apelación, tendrán que ser votados este martes desde las 2 de la tarde en la plenaria del Senado, pocos minutos antes de que inicie la discusión de la consulta popular. Y luego de las protestas frente a la sede del Ministerio de Igualdad por los incumplimientos en el programa Jóvenes en Paz, esa cartera reconoció haber identificado dificultades operativas y administrativas en su implementación. Alejandra Bello. Estas fueron las movilizaciones de beneficiarios del programa Jóvenes en Paz, quienes ayer mantuvieron bloqueada la calle 28 en sentido oriente-occidente por problemas en los pagos a los usuarios de este programa. En este sentido, el Ministerio de Igualdad y Equidad reconoció a través de un comunicado de prensa que hay problemas operativos y administrativos en la ejecución de esta iniciativa. Abro comillas, desde el Viceministerio de Juventudes estamos actuando con celeridad para superar estos percances y garantizar la continuidad y calidad de la atención a los jóvenes que participan en el programa. Cierro comillas, aseguraron en el comunicado. La cartera aseguró que a pesar de las dificultades, a la fecha han vinculado al programa a más de 28.000 jóvenes en 73 municipios como Santander, Risaralda, Cesar y Valle del Cauca. En 20 de estos municipios se ha alcanzado más del 80% de la meta de vinculación establecida. Entre tanto, el gobierno oficializó las normas para la implementación de la reciente reforma pensional. El documento especifica varios detalles sobre cómo operarán los diferentes pilares del sistema, el papel de las nuevas entidades que gestionarán este esquema y también los requisitos para acceder a las pensiones y a las ayudas económicas solidarias. Marcela Peña. A menos de 2 meses de la entrada en vigencia de la reforma pensional, el gobierno nacional finalmente firmó el decreto que la reglamenta. Hay varias novedades. Usted como afiliada no va a tener que hacer ningún trámite para quedar en el nuevo sistema de pensiones. Eso sí, la forma en que se afilien los nuevos trabajadores va a tener algunos cambios. Habrá un nuevo formulario. Por el momento, la información que se intercambie entre los fondos privados de pensión y Colpensiones estará en el sistema de información que actualmente tiene Asofondos. Además, el gobierno está reconociendo que el pago de los subsidios a los adultos mayores sin pensión depende de que existan los recursos para hacerlo en el presupuesto general de la nación, una claridad que no estaba en la ley. Además, el decreto ahonda sobre cómo se va a dar el proceso de selección de los futuros beneficiarios de ese subsidio, pero hay apenas 2 meses para que Prosperidad Social confeccione la lista y le diga a los colombianos quiénes sí y quiénes no reciben esa nueva ayuda en el nuevo sistema de pensiones. Noticia en el mundo: en las últimas horas se conoció el delicado estado de salud en el que se encuentra el expresidente uruguayo José Pepe Mujica, quien enfrenta un cáncer de esófago que padece desde hace algún tiempo. Daniela Salgado.
El expresidente José Pepe Mujica se encuentra atravesando la etapa terminal de un cáncer de esófago. Así lo confirmó su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, quien detalló que Mujica, de 89 años, permanece en Montevideo, donde recibe cuidados paliativos para aliviar el dolor y acompañarlo en esta última etapa de su vida. Camila, recordemos que en enero de este año el propio Mujica había comunicado que el cáncer se había extendido y que no seguiría con los tratamientos. Y es que este domingo su ausencia fue muy sentida en las elecciones departamentales, especialmente en Montevideo, donde Frente Amplio logró alcanzar la mayoría. El presidente Yamandu Orsi, figura cercana a Mujica y considerado su delfín político, pidió a la población que respete su intimidad y recordó que la dignidad debe estar presente en todas las etapas de la vida. Pepe Mujica, quien gobernó entre el 2010 y 2015, es figura clave de la historia reciente de Uruguay. Su legado combina políticas progresistas, una vida austera y una profunda conexión con los sectores populares. Fue y sigue siendo una voz influyente en la izquierda latinoamericana y un referente moral para muchos, incluso más allá de las fronteras políticas. Y cerramos con deportes porque Bucaramanga enfrentará a Fortaleza de Brasil en la quinta fecha de la Copa Libertadores. Diego Suárez. Atlético Bucaramanga será Colombia en la Copa Libertadores de América. Hoy, a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana, enfrentará al equipo brasileño Fortaleza. El equipo bumangués se juega la posibilidad de clasificar a los octavos de final de este torneo, pues si pierde, quedará eliminado a falta de una fecha en la fase de grupos. A la importancia de este partido hizo referencia el director técnico del equipo bumangués, Leonel Álvarez. Todo Bucaramanga está pendiente de nosotros, especialmente los jugadores, e indudablemente lo que le han dicho los jugadores es la realidad. Es el partido más importante que vamos a tener y así lo hemos tomado. Por eso muchos hinchas del Atlético Bucaramanga manifestaron su apoyo en un banderazo realizado en Fortaleza, Brasil, lugar donde se va a disputar el partido. Además, el entrenador colombiano se refirió a la presencia del jugador argentino Fabián Sambueza, a pesar de las dudas sobre la recuperación de su lesión. No, Sambueza muy valiente, Sambueza si no hubiera estado al 100% no bien. Bucaramanga es segundo del grupo E en la Copa Libertadores con 5 puntos. Si gana, podrá superar al segundo, que es Fortaleza, parcialmente clasificado a los octavos de final de la Gloria Eterna. Y hasta aquí esta ampliación de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.